Imagina que despiertas un día y descubres que trabajas no para ti, sino para un socio silencioso que jamás invitaste. No se llama jefe, ni empresa, ni siquiera mercado. Se llama Estado. Y no importa si vives en España, México, Argentina o Estados Unidos. Tu socio siempre está ahí, exprimiendo. La pregunta es cómo logra quedarse con tu dinero sin que te des cuenta. Y lo peor, cómo logra que creas que es por tu propio bien. Esa es la magia de los trucos financieros de los gobiernos. Magia barata, pero efectiva. Y la historia está llena de ejemplos. El primero, y quizá el más perverso, es el impuesto invisible llamado inflación. Te lo venden como un fenómeno inevitable, una consecuencia natural de la economía. Mentira. La inflación no es más que un impuesto disfrazado, cuando el gobierno imprime dinero sin respaldo, cuando decide que para tapar sus deudas es mejor diluir el valor de la moneda, lo que hace en realidad es quitarte parte de tu patrimonio sin que votes por ello, sin que lo veas en tu nómina, sin que puedas resistirte. En la Alemania de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, la gente llevaba fajos de billetes en carretillas para comprar pan. En Zimbabue, hace apenas 2 décadas, podías ser millonario y al mismo tiempo no tener suficiente para un litro de leche. Y en Argentina, bueno, basta con mirar el presente para entender cómo el dinero deja de ser un medio de ahorro y se convierte en un chiste cruel. Pero lo que pocos reconocen es que la inflación siempre beneficia primero al que emite el dinero, al Estado y a sus bancos aliados. Ellos reciben la moneda fresca antes de que pierda valor. Tú la recibes cuando ya está devaluada. Es como si jugaran póker con cartas marcadas y a ti siempre te tocaran las peores. Segundo truco, la deuda pública. Suena lejana, suena abstracta, pero no lo es. La deuda del Estado suena como un problema ajeno, como una cifra que solo preocupa a ministros y banqueros. Pero cuando los gobiernos gastan más de lo que tienen, se endeudan a tu nombre. Tú no firmaste el contrato, pero eres el garante. Y el pago llega en forma de recortes, impuestos futuros y generaciones enteras hipotecadas. México lo vivió en carne propia en 1982, cuando el país declaró que no podía pagar su deuda externa. El colapso arrastró a toda una generación a la pobreza, a la inflación, a la falta de crédito. Y desde entonces, el Fondo Monetario Internacional y los bancos globales se aseguraron de que México y toda América Latina entendieran bien quién manda en la economía mundial. Hoy, el mismo mecanismo se repite en Europa. Grecia fue el ejemplo perfecto en 2008. Un país reducido a la condición de rehén por sus acreedores. Los bancos se salvaron. Los ciudadanos pagaron la factura con desempleo masivo y pensiones reducidas. La deuda pública es la cadena invisible que ata a las naciones y a los ciudadanos que la heredan. Tercer truco, el dinero fiduciario. El oro dejó de respaldar el dólar en 1971, cuando Richard Nixon decidió, con un plumazo, que ya no era necesario un activo real detrás de la moneda más poderosa del planeta. Desde entonces, el dinero no es más que confianza. Confianza en que el gobierno no abusará. Spoiler, siempre abusa. Desde que desapareció el patrón oro, las devaluaciones y las burbujas financieras se multiplicaron. Los estados descubrieron que podían fabricar liquidez infinita y con ella comprar votos, financiar guerras o salvar bancos en crisis. El costo lo pagas tú, con un sueldo que cada año rinde menos. Ese truco fue el equivalente a quitar el cinturón de seguridad en un auto que va a 200 kilómetros por hora. Los gobiernos también han perfeccionado el arte de la retórica económica. Palabras suaves para esconder actos violentos contra tu bolsillo. No dicen te vamos a cobrar más, dicen ajuste fiscal. No dicen vamos a destruir el valor de tu moneda, dicen flexibilización cuantitativa. No dicen estamos saqueando tus ahorros, dicen rescate financiero. El lenguaje es parte del truco. Si llamas al robo con un tecnicismo, la gente bosteza y sigue con su vida. Y detrás de todos estos trucos, el poder más grande, la alianza entre gobiernos y bancos centrales. Ese matrimonio, aparentemente técnico e inocente, es el verdadero motor de tu dependencia. Se supone que los bancos centrales son independientes, guardianes de la estabilidad. En realidad, son las herramientas más sofisticadas para transferir riqueza del ciudadano al Estado y al sistema financiero. Ellos deciden cuánto vale tu dinero, cuándo hay que imprimir más, cuándo subir tasas de interés para enfriar la economía y cuándo bajarlas para inflar otra burbuja. Tú eres un espectador atrapado en una montaña rusa que nunca pediste montar. Si alguna vez te preguntaste por qué trabajas más, ahorras menos y cada vez te cuesta más alcanzar lo que tus padres lograban con un solo salario, la respuesta no está solo en la mala suerte o en la globalización. Está en estos trucos, aplicados de forma sistemática. Porque un ciudadano independiente económicamente es peligroso. No vota por promesas vacías, no necesita subsidios ni favores políticos. Un ciudadano con independencia financiera
No se arrodilla ante la inflación ni ante los rescates estatales. Y eso, créeme, es lo que menos quieren los gobiernos. Hay otro truco que los gobiernos adoran y que pocos detectan hasta que ya es tarde: el control del ahorro. Te dicen que es para tu seguridad, para tu estabilidad, para tu futuro, pero lo que en realidad hacen es poner tu dinero a trabajar para ellos. Mira el caso de los fondos de pensiones. Se supone que ahorras toda tu vida para tener independencia en la vejez, pero esos ahorros no se guardan en una bóveda esperando a que envejezcas. No, se invierten, muchas veces obligatoriamente, en deuda del mismo gobierno. Tú piensas que estás acumulando un fondo para tu libertad, pero en realidad estás financiando los déficits y los caprichos de los políticos en turno. Cuando llega el momento de cobrar, descubres que la pensión no alcanza, porque la inflación ya hizo su trabajo silencioso y la promesa de abundancia se convirtió en migajas. Este truco no es nuevo. Durante siglos, los gobiernos encontraron formas de capturar el ahorro privado. En la Roma imperial, cuando la administración se quedaba sin recursos para financiar guerras o construcciones gigantescas, se recurría a donativos voluntarios de las élites. Y ya sabemos lo que significa voluntario cuando hay legiones romanas de por medio. En la Edad Moderna, los reyes se financiaban con préstamos forzosos de comerciantes y banqueros, a menudo sin intención real de pagar. Lo llamaban servicio al reino. En la práctica, era un atraco con corona. Hoy lo llaman sistemas de seguridad social o fondos previsionales. Los nombres cambian, la esencia no. Y si hablamos de atracos sofisticados, nada supera a las confiscaciones disfrazadas. ¿Recuerdas el corralito argentino del año 2001? La gente despertó y descubrió que no podía retirar sus ahorros del banco, que sus dólares se habían convertido en pesos devaluados de la noche a la mañana. El discurso oficial decía que era para salvar el sistema financiero, pero en realidad era para salvar al Estado, a los bancos y a los políticos que habían quebrado el país con su propia corrupción. Lo mismo ocurrió en Chipre en el año 2013, cuando miles de ahorradores vieron cómo sus depósitos eran recortados para rescatar al sistema bancario. Y lo mismo podría ocurrir en cualquier país donde el gobierno decida que tu dinero es la solución a su crisis. Porque, no lo olvides, en los trucos de los gobiernos, tú siempre eres el prestamista involuntario. Un truco más, y este es de los favoritos en democracias modernas: el subsidio envenenado. Te lo presentan como un regalo, un alivio, una ayuda directa, energía barata, gasolina subsidiada, alimentos controlados. Pero detrás de cada subsidio hay una factura oculta. Lo que el gobierno te da con una mano, lo cobra multiplicado con la otra. Venezuela es un ejemplo extremo. Décadas de gasolina subsidiada a precios ridículos destruyeron las finanzas públicas, incentivaron el contrabando y crearon una cultura de dependencia que terminó hundiendo a todo el país. Los subsidios no son gratuitos. O los pagas con impuestos futuros, o los pagas con inflación. Y cuando desaparecen, dejan un vacío peor que el problema original. El siguiente truco es la deuda externa como chantaje político. No solo sirve para financiar al gobierno, también sirve para condicionar a la sociedad. América Latina lo conoce bien. Cada vez que un país se endeuda con el Fondo Monetario Internacional, recibe un paquete de reformas que dicta qué debe hacer con su economía, su gasto, sus impuestos. Los gobiernos aceptan porque necesitan liquidez inmediata. Los ciudadanos terminan pagando con décadas de austeridad, desempleo y precariedad. Lo llaman programas de ajuste estructural. Pero en el fondo es la venta de soberanía a cambio de crédito. Grecia, otra vez, es el ejemplo reciente. Jubilados reducidos a la pobreza mientras los bancos europeos celebraban el cobro de sus bonos. No olvidemos tampoco el truco de la moneda dual. Muchos países han jugado con tener una moneda para el pueblo y otra para el Estado o las élites. En Cuba, por años coexistieron el peso cubano y el peso convertible, generando desigualdad brutal entre quienes accedían a divisas y quienes estaban atrapados con una moneda inútil. En la Argentina de finales del siglo XX, la convertibilidad entre el peso y el dólar fue una ilusión costosa que terminó en colapso. Tener una moneda oficial que finge ser fuerte mientras la economía real se derrumba es un truco clásico. Pan para hoy, hambre para mañana. Y quizá el truco más cínico de todos: convertirte en cómplice. Los gobiernos logran que defiendas tus propias cadenas. Cuando discuten un nuevo impuesto, siempre lo presentan como algo que solo afectará a los ricos. Pero pronto descubres que la definición de rico se expande como un chicle. Lo que empezó en millonarios termina en trabajadores de clase media, atrapados con cargas fiscales que ahogan su independencia financiera. Y lo más perverso, muchos aplauden, porque si el truco está bien contado, parece justo, parece necesario, parece solidario. Nadie se da cuenta de que, en el fondo, se trata de mantenerte exactamente en el lugar en el que estás, trabajando mucho, ahorrando poco, dependiendo siempre.
Si unes todos estos trucos, ves el patrón con claridad. No importa si la excusa es una guerra, una pandemia, una crisis financiera o un desastre natural. El manual es siempre el mismo. Más impuestos disfrazados, más deuda, más inflación, más control sobre tu dinero. Y lo sorprendente es que, a pesar de haber ocurrido tantas veces en la historia, seguimos cayendo en la trampa. Roma, España imperial, los estados modernos, todos aplican la misma lógica. El ciudadano no debe ser independiente, debe ser útil, dócil, disponible para financiar al Estado cuando haga falta. Y aquí viene la parte más incómoda. Estos trucos no son simplemente errores de mala administración, son estrategias deliberadas, porque un ciudadano financieramente libre es peligroso. Un ciudadano que no depende del subsidio, que no teme a la inflación, que tiene ahorros fuera del alcance del Estado, ese ciudadano no necesita al gobierno. Y eso, para cualquier estructura de poder, es intolerable. Por eso la historia del dinero está llena de ejemplos donde la independencia económica fue aplastada de raíz. En la Inglaterra medieval, los campesinos que lograban acumular demasiadas riquezas eran gravados con impuestos especiales. En Francia, antes de la Revolución, los comerciantes que prosperaban demasiado terminaban atrapados entre tributos y privilegios nobiliarios. En América Latina del siglo XX, cada intento de construir una clase media robusta terminó hundido en crisis de deuda, inflación o devaluación. El juego es siempre el mismo. Mantenerte en una ilusión de estabilidad, para que no te escapes del sistema. Y esa ilusión se construye con discursos que suenan razonables. Cuando un gobierno imprime dinero, no dice, estamos destruyendo tu poder adquisitivo. Dice, estamos fomentando la reactivación económica. Cuando confisca tus ahorros, no admite que quebró las cuentas públicas. Dice que está protegiendo al sistema. Cuando sube impuestos, no lo llama saqueo fiscal. Lo viste de solidaridad social. Y funciona, porque la mayoría de la gente está demasiado ocupada tratando de sobrevivir como para cuestionar la narrativa. El resultado es visible en todas partes. Clases medias agotadas, trabajadores que sienten que por más que produzcan nunca llegan a la meta, generaciones jóvenes que ya no creen en el ahorro porque saben que la inflación lo devora. Mientras tanto, los gobiernos siguen vendiendo el mismo truco una y otra vez, y demasiados lo aplauden como si fuese un sacrificio noble. No lo es. Es un mecanismo diseñado para que nunca acumules suficiente poder económico como para desafiar a quienes mandan. Si miramos más de cerca, veremos que hasta las grandes crisis se convierten en oportunidades para aplicar estos trucos a una escala mayor. La pandemia del año 2020 fue un ejemplo claro. Gobiernos de todo el mundo imprimieron cantidades históricas de dinero, justificándolo como estímulo, como rescate. El ciudadano promedio recibió algunos cheques temporales, unas ayudas puntuales, pero al final lo que quedó fue inflación, más deuda y una concentración de riqueza en manos de quienes ya estaban en la cima. El truco perfecto. Te hacen sentir rescatado mientras en realidad te atan aún más al sistema. Lo mismo ocurre con las guerras. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones enteras fueron convencidas de entregar sus ahorros en bonos de guerra. El mensaje era patriótico, emotivo, casi religioso. Pero al final, esos bonos sirvieron para financiar los costos del Estado mientras la gente común terminaba con rendimientos insuficientes frente a la inflación de posguerra. ¿Y quién ganó? Los que ya dominaban las finanzas, porque en cada conflicto los bancos centrales se fortalecieron y el ciudadano común perdió autonomía. Ahora bien, ¿qué hacer con todo esto? Aquí es donde la historia deja de ser un relato y se convierte en advertencia. Si entiendes cómo funcionan estos trucos, puedes empezar a verlos venir. Puedes protegerte diversificando tus ahorros, entendiendo el impacto real de la inflación, cuestionando las narrativas oficiales y, sobre todo, evitando la trampa del «depende de mí, el gobierno me cuida». No, el gobierno no te cuida, te administra. Y en esa administración, tu independencia no es prioridad, es un obstáculo. La lección está clara. La libertad financiera no es un regalo, es una batalla silenciosa que libras todos los días contra mecanismos diseñados para mantenerte en la jaula. El impuesto disfrazado, la deuda eterna, la inflación planificada, los ahorros confiscados, todos son barrotes. Y mientras no los veas, seguirás pensando que la jaula es una casa segura. La historia no se repite, pero rima. Y las rimas de hoy suenan demasiado parecidas a las de Roma antes de caer, a las de España antes de quebrar, a las de Argentina antes de congelar cuentas, a las de Grecia antes de la austeridad infinita. El truco más peligroso de todos es creer que aquí eso no puede pasar, porque siempre pasa, siempre. Así que la próxima vez que escuches un discurso sobre la necesidad de imprimir dinero, sobre la solidaridad de un nuevo impuesto, sobre la urgencia de salvar al sistema con tus ahorros, recuerda esto, la historia ya lo ha mostrado.
Y cada vez que el ciudadano se durmió confiado, pagó la factura completa. Si esto te incomodó, perfecto. La incomodidad es el primer paso para entender la verdad. Suscríbete y sigamos, porque este juego apenas comienza, y la única defensa real es la información. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual.